Miremos qué nos ofrece el mercado, qué oportunidades tenemos para ingresar. Cada parecer está con muchas mechas hoy. Sería una buena oportunidad para nosotros que esperamos mechas de rechazo. Y vamos a ver para que podamos sacarle operando nuestra operativa con la técnica MIR que se enseña aquí en el canal de YouTube. Tenemos rechazo a la alza y rechazo a la baja. Rechazo a la alza con la mecha de abajo, presión a la alza, perdón, presión a la baja con las mechas de arriba. Aquí uno puede operar lo que se llaman velas extremas. Espera que el precio, si sale hacia arriba, le ingresamos a la baja, y si sale abajo, le ingresamos hacia la alza. Y tenemos un número redondo, miremos a ver qué hace el precio. Pero si el precio se quiere ir hacia arriba, tiene un número redondo el cual puede utilizar de apoyo para irse a la alza. Utilizaremos el número redondo de apoyo para irnos a la alza. Pero eso tiene demasiada volatilidad. Entonces, hay que ser paciente y confiar en nuestro análisis. Aquí tenemos otro número redondo que sería el nivel objetivo a donde el precio posiblemente podría llegar. Aquí esta sería la primera entrada. 1 minuto de análisis, 1 minuto ingresando el gráfico con la estrategia MIR. Vemos que nos ofrece, aquí podemos irnos a la alza. Veamos si nos da un punto abajo, ingresamos al alza. Tenemos que ahí, tengo mecha aquí, mecha aquí, mecha, y es una vela alcista. Esperaremos que la vela subiera y nos dejara una mecha en la parte de abajo. Nosotros buscamos los rechazos a través de las mechas. Ahí hermosa operación. Cuando se conoce esta hermosa técnica, podemos operar de una manera eficiente, sin necesidad de indicadores. Y lo que muchos canales de YouTube y muchas academias le huyen a las mechas, diciendo que se nos operen cuando hay mechas, para nosotros mechas es igual a dinero. Excelente operación, 2 operaciones en 2 minutos. Veamos que nos sigue ofreciendo el mercado aquí. Tuvimos rechazo hacia el alza. Ustedes le tienen rechazo hacia el alza, hubiera sido una bonita operación. Pero no pasa nada. Seguimos esperando, digamos que sucede. Miren que aquí como respetan los números redondos, que muchos me escriben que si yo utilizo los números redondos sirven como apoyo para que el precio se impulse en continuidad, tal como lo repite de forma eficiente. Pues es bueno saber en dónde nos vamos a apoyar. Aquí te está rompiendo un número redondo como si nada. Aquí tenemos entrada de vendedores con esa mecha. Tiene un rechazo ahí. Y como el precio se detuvo esta vela verde en esta mecha de vela roja y ahora quiere irse a la baja, hace confluencia con esta mecha también de esta otra vela roja. Y aquí tiene mecha, y aquí el precio actuó como resistencia. Por eso es importante trazar bien los niveles. Aquí mucha gente se va en continuidad y la vela se le vuelve una vela de reversión o vela de giro. ¿Ya? Nosotros marcamos niveles de una forma diferente en la academia, como lo trazan tradicionalmente o enseñan a trazarlo. Mucha gente aquí se le volvió
las velas se fueron a buscar continuidad. La vela es demasiado débil para operar a la baja. No operaría yo a la baja. Tenemos mecha, pero estas velas son velas alcistas. Esta es una vela débil. Una vela débil alcista porque es un doji. Ya se idealmente a la baja, llegando aquí a la mecha, entre la mecha de el 50% de la mecha del doji. Y era ganar esa operación. No pasa nada, esperamos otra bonita operación. Le dimos rechazo. Si la vela termina roja y la siguiente nos va entrada por acá por las mechas, la ingresaríamos a la baja. Y demos rechazo también, pero sería mejor irnos a la baja. Esperaríamos que el precio suba, nos diera un punto de entrada excelente y nos iríamos a la baja. Vamos a ver un punto más alto. Ahí. Excelente punto de entrada. Mejor todavía el que lo vamos a ingresar. Está sobre un número redondo. Y tenemos rechazo en esta vela. Una vela bajista. Esta vela es una vela bajista con rechazo a la baja. Así la vela nos quede verde. Esperaremos que la vela terminara con una mecha. Entonces, con el excelente punto de entrada que ingresamos nosotros, la ganaríamos. Ahí al comienzo comienza a retroceder. ¿Por qué retrocede? Pues tenemos reentrada de vendedores, vela de vendedores, vela de vendedores, rechazo a la baja, rechazo a la baja. Excelente punto de entrada casi en el nivel, con un punto de entrada altísimo. Bueno chicos, 3 entradas, 3 ITM, 0 TM. Empezamos a la de 38. En 8 minutos hicimos nuestra 3 operativa del día de hoy, 3-0, con la estrategia MIR, mecha de rechazo. Repasemos la primera operativa que ingresamos. Aquí tenemos rechazo en la parte de abajo, hacia arriba, número redondo. Buscamos la fuerza alcista. Esperamos aquí el 50% del cuerpo de la vela, la apertura de la vela. Ingresamos justo en el número redondo. Movimos al movimiento. Vamos siguiendo ¿qué? El movimiento primario, secundario. Este movimiento secundario es alcista. Buscamos fuerza alcista. Yo siempre opero los rechazos a favor de ¿qué? De la fuerza del movimiento actual. El movimiento actual son alcistas porque hay 2 velas verdes anteriores. Aquí un parecido al anterior. Movimiento alcista. Esta mecha es más alta que esta. Me hizo un alto más alto. Aquí tengo que baja el precio. Lo cojo lo mismo al 50% del cuerpo de la vela, la apertura de vela, o el 50% de la mecha, o en su defecto en la mecha. Si me rompe sobre la mecha por debajo, ya no ingreso porque me invalida la operación. Dándome a entender que habría más fuerza bajista. Parecida la operación anterior. Y ahora la última volvimos a meterla en el outcap, que fue donde metimos la primera operación en el mismo par. Y tenemos una microconsolidación, un nivel el cual el precio no ha podido romper. Intentó, no pudo. Intentó nuevamente, no pudo. Aquí tengo entrada de vendedores sobre el nivel. Tengo vela bajista, rechazo a la baja con las mechas superiores, vela bajista. Pensé entrarla por aquí, el 50% de la mecha, el precio de un punto de entrada más arriba. Esos puntos de entrada, por lo general, esos impulsos a veces son impulsos de agotamiento. ¿Por qué impulsos de agotamiento? Porque el precio hace ese último movimiento y a veces no lo hace más o lo vuelve a hacer por segunda vez, pero llega otra vez al mismo máximo, no logra romperse un máximo. Si el precio me hubiera roto el máximo, por acá arriba hubiera interactuado, la operación se me vuelve peligrosa porque posiblemente el precio comience a subir. Pero mientras el precio esté interactuando por aquí, si se acerquita a mi punto de entrada y no me lo rompa, con el tiempo comienza a buscar su centro, el centro de la vela, paulatinamente. Si mientras el precio no me rompa este nivel y comienza a interactuar por arriba,
no tengo nada que preocuparme, aunque si lo general siempre mis precios de entrada son por arriba de los niveles, cuando son movimientos hacia la baja. Pero igual la operación se ve que era positiva porque ya yo había tenido rechazo aquí y rechazo aquí. Por lo más que la vela me quedara verde, por lo menos esperaba que me quedara con una mecha, respetando que mi punto de entrada. Bueno, estoy conociendo más, bonita operativa, 3 operaciones, 3 ITM, solamente operando mechas sin indicadores. Técnica MR, mecha de rechazo. Para aquellos que están viendo este video por primera vez, los invito a que se suscriban al canal, a este canal de YouTube. Aquí encontrarán un curso dedicado solamente a esta técnica operativa. Nuestro canal y nuestra academia Visual Trade está dedicada a la estrategia de MIMR, estrategia creada por nosotros. También dentro de la descripción del video encontrarán, y el primer comentario fijado encontrarán un link que lo llevará a un canal de YouTube, donde también se comparten operativas y se hacen con sus respectivos análisis, donde podrán aprender más a fondo esta hermosa técnica. Y repito, aquellos traders o aquellas academias que dicen que no se pueden operar con mechas, que cuando el mercado tiene demasiadas mechas, hay que evitarlo, operar el día siguiente o esperar que el mercado se normalice. Nosotros en nuestra academia le sacamos dinero a las mechas. Entonces, para nosotros mecha es igual a dinero. Bueno, chicos, no siendo más, me despido. Chao, chao.